En esta oportunidad vamos a estudiar la tabla periódica de los elementos químicos. Veremos una pequeña definición sobre ella, las características de los elementos químicos y los diferentes tipos de organización de estos elementos en la tabla periódica. Empezaremos diciendo que la tabla periódica de los elementos, el sistema periódico o simplemente tabla periódica, es un arreglo diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico, de acuerdo a las propiedades y particularidades que posea. Tiene como finalidad brindarnos una valiosa información sobre cada elemento, mejorando así su estudio y el aprovechamiento de los mismos. Este tipo de información puede ser de dos maneras diferentes: información física o información química. Entre la información física tenemos su punto de ebullición, punto de fusión, la densidad, su estado de la materia, su conductividad térmica y eléctrica, su estructura cristalina, etc. Y entre la información química, el nombre del elemento químico, su símbolo, su número atómico, su masa y peso atómico, sus valencias, electronegatividad, configuración electrónica, etc. Todos los elementos químicos de la tabla periódica tienen un par de características y varias propiedades periódicas. Entre las características principales están el nombre y el símbolo químico. Empecemos analizando el nombre. Cada elemento químico tiene su propio nombre, el cual le fue asignado de acuerdo a las siguientes situaciones. Para honrar a una región, país o continente, entre ellas tenemos Californio, para honrar a una región de los Estados Unidos; Francio, para honrar a Francia; Polonio, para honrar a Polonia; Germanio, para honrar a Alemania o también llamada Germania; y Europio, para honrar a un continente. También hay elementos químicos que le deben su nombre a personajes famosos, tales como el Nobelio, que fue dado en nombre de Alfred Nobel, y el Mendelevio, en honor a Dmitri Mendeleev, que es considerado como el padre de la tabla periódica. También hay elementos químicos que le deben su nombre a los astros, como por ejemplo el selenio en honor a la luna, el uranio en honor a Urano y el Neptuno en honor del planeta Neptuno. Otros de acuerdo a alguna característica especial, como por ejemplo hidrógeno, que en latín significa generador de agua, y el fósforo, que en latín significa portador de luz. Pero un gran número de elementos químicos le debe su nombre al latín. Entre estos elementos tenemos al potasio, que en latín se escribe kalium; el sodio, que en latín se escribe natrium; el hierro, que se escribe ferrum; azufre, o también conocido como sulfur; la plata, o también llamado argentum; el cobre, también conocido como cuprum; y el oro, más conocido como aurum. Otra de las características de los elementos químicos es el símbolo. El símbolo es la representación gráfica y abreviada del nombre de un elemento químico, lo cual ha sido aceptado en todo el mundo. Este símbolo está formado por una letra mayúscula, pudiendo estar acompañada por una segunda letra minúscula en caso de que la primera letra ya hubiera sido asignada a otro elemento químico. En algunos casos existen tablas en las cuales hay elementos químicos que tienen hasta 3 letras en su estructura. Hasta la fecha se conocen 118 elementos químicos en toda la Tierra, los que están organizados de acuerdo a varias de sus propiedades físicas y especialmente químicas, siendo las más importantes su número atómico. Sin embargo, estos elementos pueden organizarse de diferentes maneras dentro de la tabla periódica, sin que ellos pierdan su lugar asignado dentro de la misma. Todo para alcanzar un mejor estudio de tales elementos. Así, los elementos pueden dividirse dentro de la tabla de varias formas, según sean su propiedad de estudiar o de interés. Una de las formas más prácticas de organizar los elementos químicos es en periodos y grupos. Todos los elementos de la tabla pueden dividirse en periodos y grupos. A los periodos también se les conoce como series o filas horizontales, y a los grupos se les denomina columnas o filas verticales. Entonces empezaremos estudiando los periodos. La tabla periódica tiene tan solo 7 periodos, aun cuando las hileras 6 y 7 se repiten. Un periodo es un grupo horizontal de elementos químicos organizados siempre en orden creciente a sus números atómicos.
El mismo está identificado con números y letras. Los números están localizados a la izquierda del sector y van desde el 1 hasta el 7 de la siguiente manera: periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 que continúa abajo y periodo 7 que también continúa abajo. La función de los periodos en la tabla periódica es la de indicar la cantidad de niveles de energía o capas de electrones de un átomo de cualquier elemento químico. Por ejemplo, el sodio está ubicado en el tercer periodo, lo que indica que los 11 electrones que contiene el sodio están distribuidos en 3 capas de energía, e igual para los demás elementos de este periodo. Así, los elementos que están situados en un mismo periodo tienen propiedades semejantes. Esto es, los periodos son grupos de elementos con propiedades similares. Cada periodo tiene una cantidad de elementos y un nombre determinado. Así, por ejemplo, el periodo 1, que es el periodo más corto, solamente tiene 2 elementos en su estructura. Los periodos 2 y 3 tienen 8 elementos, por lo tanto se les conoce como periodos cortos. El periodo 4 y el periodo 5 tienen 18 elementos en su estructura y se les conoce como los periodos largos. Y finalmente los periodos 6 y periodo 7 tienen hasta 32 elementos, por lo cual se les conoce como los periodos más largos. Tenemos también los grupos. Un grupo es un conjunto vertical de elementos químicos, o sea, una columna, cuyas propiedades son similares entre sí. Al igual que en los periodos, ellos se identifican con un número romano y una letra mayúscula, situados en la parte superior de la columna. Hay un total de 18 grupos divididos en 2 secciones. La sección A, conocida como los elementos representativos, que están divididos en 8 subgrupos. 1A, conocido como los alcalinos, 2A, que son los alcalino-térreos, 3A, más conocidos como los boroides, 4A o carbonoides, 5A, también llamados nitrogenoides, 6A, conocido como calcógenos o anfígenos, 7A, más conocidos como los halógenos, y grupo 8A, conocido como los gases nobles. Y la sección B, conocida como los metales de transición y transición interna, que están divididas en 10 subgrupos. Grupo 1B, que es la familia del cobre, 2B o familia del zinc, 3B o familia del escandio, 4B familia del titanio, 5B o familia del vanadio, 6B familia del cromo, 7B familia del manganeso y 8B, que está subdividido de 3 columnas. La primera columna, conocida como la familia del hierro, la segunda como la familia del cobalto y la tercera como la familia del níquel. Cada uno de estos grupos tiene sus propiedades particulares y empezaremos estudiando las propiedades de los elementos del grupo A. Los elementos del grupo A están subdivididos en 1A, o conocido como los alcalinos. En este grupo se encuentran el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, además del hidrógeno, que está como invitado por tener número atómico 1 y ser el primer elemento de la tabla periódica. Los alcalinos, o también llamados metales alcalinos, son aquellos que se encuentran en el primer grupo dentro de la tabla periódica. Con excepción del hidrógeno, son todos blandos brillantes, muy activos y se les encuentra combinados en forma de compuestos. Se les debe guardar en la atmósfera inerte o bajo aceite. Estos metales, cuyos átomos poseen un solo electrón en la capa externa, son monovalentes. Dada su estructura atómica, ceden fácilmente el electrón de valencia y pasan al estado iónico. Esto explica el carácter electropositivo que poseen, así como otras propiedades. Los de mayor importancia son el sodio y el potasio. Sus sales son empleadas industrialmente a gran escala. 2A, o conocido como los alcalino-térreos o metales alcalino-térreos. En este grupo se encuentran el berilio, magnesio,
calcio, estroncio, bario y radio. Estos elementos son bivalentes y se le llama alcalinotérreos a causa del aspecto térreo de sus óxidos. El radio es un elemento radiactivo. Estos elementos son muy activos, aunque no tanto como los del grupo 1A. Son buenos conductores de calor y electricidad. Son blancos y brillantes. Como el nombre indica, manifiestan propiedades intermedias entre los metales alcalinos y los térreos. El magnesio y sobre todo el berilio son los que más se asemejan a estos. No existen en estado natural por ser demasiado activos y generalmente se presentan formando silicatos, carbonatos, cloruros, sulfatos, generalmente insolubles. Estos metales son difíciles de obtener, por lo que su empleo es muy restringido. 3A, conocido como los boroides. Los elementos que pertenecen al grupo 3 son llamados también térreos, y entre ellos están el boro, aluminio, galio, indio y talio. Tienen 3 electrones en el último nivel. El primero del grupo, el boro, es un metaloide que no forma compuestos iónicos binarios ni reacciona con el oxígeno o el agua. El siguiente elemento, el aluminio, forma fácilmente óxidos al exponerse al aire, y la capa de óxido que se deposita lo hace menos reactivo que el aluminio elemental. El aluminio también reacciona con el ácido clorhídrico, desprendiendo hidrógeno. Los restantes elementos del grupo tienden a perder solo los electrones de los orbitales p, formando iones unipositivos. Estos metales forman también compuestos moleculares, por lo que muestra la variación gradual dentro de la tabla desde el carácter metálico al no metálico. 4A, también conocido como los carbonoides. El grupo 4A de la tabla periódica, también conocido como los carbonoideos, está formado por los siguientes elementos: el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y un elemento artificial. La mayoría de estos elementos en este grupo son muy conocidos y difundidos, especialmente el carbono, que es un elemento fundamental de la química orgánica. A su vez, el silicio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, se encuentra en aproximadamente un 28%, y de gran importancia en la sociedad a partir del siglo XXI, ya que es el elemento principal en los circuitos integrados. Al bajar en el grupo, estos elementos van teniendo características cada vez más metálicas. El carbono es un no metal, el silicio y el germanio son semimetales, y el estaño y plomo son metales. Grupo 5A, conocido como los nitrogenoides. El grupo del nitrógeno está compuesto por los elementos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y un elemento sintético. Estos elementos también reciben el nombre de nitrogenoideos. 6A, conocido como calcógenos o anfígenos. En este grupo se encuentran el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Los 5 primeros elementos son no metálicos, el último, polonio, es radioactivo. El oxígeno es un gas incoloro constituyente del aire, el agua y la tierra. El azufre es un sólido amarillo y sus compuestos por lo general son tóxicos o corrosivos. La química del teluro y selenio es compleja. Este grupo también es llamado la familia del oxígeno. Aunque todos ellos tienen 6 electrones de valencia, sus propiedades varían de no metálicas a metálicas en cierto grado, conforme aumenta su número atómico. El oxígeno y el azufre se utilizan abiertamente en la industria, y el teluro y selenio en la fabricación de semiconductores. 7A, también conocido como los halógenos. En este grupo se encuentran el flúor, cloro, bromo, yodo y el astato. Este grupo, también llamado metaloides halógenos, constituyen el grupo de los no metales monovalentes. Todos ellos son coloreados en estado gaseoso y, desde el punto de vista químico, presentan propiedades electronegativas muy acusadas, de donde se deriva la gran afinidad que tienen con el hidrógeno y los metales. Los formadores de sal se encuentran combinados en la naturaleza por su gran actividad. Las sales de estos elementos, con lo de los grupos 1A y 2A, están en los mares. Las propiedades de los halógenos son muy semejantes. La mayoría de sus compuestos derivados son tóxicos, irritantes, activos y tienen gran aplicación tanto en la industria como en el laboratorio. Grupo 8A, conocido como los gases nobles.
En este grupo se encuentran el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Bajo condiciones normales son gases monoatómicos, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Las propiedades de los gases nobles pueden ser explicadas por las teorías modernas de la estructura atómica. A su capa electrónica de electrones valentes se las considera completas, dándoles poca tendencia a participar en reacciones químicas, por lo que solo unos pocos compuestos de gases nobles han sido preparados hasta el 2008. El neón, argón, criptón y xenón se obtienen del aire usando los métodos de licuefacción y destilación fraccionada. El helio es típicamente separado del gas natural y el radón se aísla normalmente a partir del decaimiento radioactivo de compuestos disueltos de radio. Los gases nobles tienen muchas aplicaciones importantes en industrias como iluminación, soldadura y exploración espacial. La combinación helio-oxígeno-nitrógeno, conocido como trimix, se emplea para respirar en inmersiones de profundidades, para evitar que los buzos sufran el efecto narcótico del nitrógeno. Después de verse los riesgos causados por la inflamabilidad del hidrógeno, este fue reemplazado por helio en los dirigibles y globos aerostáticos. Veamos ahora las características de los elementos químicos pertenecientes al grupo B, también conocido como los metales alcalinos y alcalinotérreos. El 1B, conocido como la familia del cobre. La familia del cobre, o vulgarmente conocido como los metales de acuñación, se componen del cobre, plata, oro y un elemento artificial. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos físico-químicos representativos del nombre que los representa, en este caso el cobre. Grupo 2B, o también conocido como la familia del zinc. La familia del zinc se compone de los siguientes integrantes: el zinc, cadmio, mercurio y un elemento artificial. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos físico-químicos representativos del nombre que los representa, en este caso del zinc. Grupo 3B, también conocido como la familia del escandio. En este grupo se encuentran el escandio, el itrio, el lantano y el actinio. Tienen la tendencia a oxidarse y ser muy reactivos. Tienen propiedades similares al aluminio. Dan lugar a iones incoloros. Grupo 4B, o también conocida como la familia del titanio. Los integrantes de la familia del titanio son el titanio, el zirconio, el hafnio y el rutherforio. Estos metales son bastante reactivos, sobre todo cuando están en forma de esponja porosa, de gran superficie específica. Son pirofóricos, esto es, al exponerse a la acción del aire se vuelven rojos e inflaman espontáneamente. Al estar compactos son pasivos, casi inatacables por cualquier agente atmosférico. Grupos 5B, conocidos como la familia del vanadio. Este grupo está compuesto por el vanadio, niobio, tántalo y dubnio. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos representativos del nombre que los representa, en este caso el vanadio. Grupo 6B, o también conocida como la familia del cromo. Los integrantes de este grupo son el cromo, molibdeno, wolframio o tungsteno y un elemento artificial. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos representativos del nombre que los representa, en este caso el cromo. Grupo 7B, o la familia del manganeso. La familia del manganeso está compuesta por el manganeso, tecnecio, renio y el borio. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos representativos del nombre que los representa, en este caso el manganeso. Finalmente tenemos el grupo 8B, que como vemos está dividido en tres columnas. La primera columna es conocida como la familia del fierro. En este grupo se encuentran el fierro o hierro, el rutenio, el osmio y el acio. Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos físico-químicos representativos del nombre que representa, en este caso el hierro. La segunda columna es conocida como la familia del cobalto, y aquí se encuentran el cobalto, el rodio, el iridio y un elemento artificial. Todos estos elementos tienen comportamientos físico-químicos representativos del nombre que los representa, en este caso el cobalto. Finalmente, la tercera columna es la conocida familia del níquel. En este grupo se encuentran el níquel, el paladio y el platino y un elemento artificial.
Todos los elementos de este grupo tienen comportamientos físico-químicos representativos del nombre que los representa, en este caso el níquel. Otra forma de organizar los elementos químicos en la tabla periódica es como elementos representativos de transición, transición interna y gases nobles. Los elementos químicos de la tabla periódica también se pueden organizar o disponer en secciones o bloques sin cambiarlos de posición, llamados representativos, transición, transición interna y gases nobles. Veamos cada uno de estos bloques. Elementos representativos. El bloque de los elementos representativos lo forman los grupos desde el 1A hasta el 7A. Están localizados a ambos extremos de la tabla periódica, dejando en medio el bloque de lo de transición. Su característica principal es que los átomos de estos elementos no tienen completa su última capa de electrones, pues deberían tener 8 electrones en dicha capa, al igual que los gases nobles. Se excluye de esta característica a los elementos hidrógeno y helio, por tener un solo nivel de energía, mismo que puede contener tan solo 2 electrones. Estos elementos son los más importantes desde el punto de vista biológico, pues aquí se encuentran el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son la base de los organismos vivos. Este bloque contiene 43 elementos químicos. Elementos de transición. Este bloque lo forman los elementos identificados con la letra B, es decir, los del grupo 1B hasta el 8B. Se localizan entre los dos bloques de elementos representativos y su característica principal es que sus átomos tienen incompletas las dos últimas capas de electrones. En este bloque existen 40 elementos químicos. Elementos de transición interna. Este bloque lo forman las hileras 6 y 7 localizadas fuera de la tabla periódica. Los átomos de estos elementos tienen incompletas las tres últimas capas de electrones, habiendo aquí un total de 28 elementos químicos. Finalmente tenemos los gases nobles. Están representados por los elementos del grupo 8A, localizados en la última columna de la tabla periódica. Sus átomos tienen 8 electrones en la última capa de energía, es decir, tal capa está completa. Los átomos de los gases nobles casi no reaccionan con los átomos del resto de elementos de la tabla periódica, de aquí se deriva su nombre de nobles. Una gran ventaja de esta distribución es que nos puede permitir determinar la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica. Tal es así que los del grupo 1A y 2A siempre su configuración electrónica termina en el subnivel S, del 3A hasta el 7A en el subnivel P. Los elementos de transición todos terminan su configuración en D y los de transición interna su configuración siempre terminan en F. Una tercera forma de organizar los elementos químicos es clasificarlos como metales, no metales y metaloides. El 78% de los elementos son considerados metales, el 15% no metales y solo el 7% metaloides. En forma general, los elementos se pueden clasificar de estas tres formas. Veamos las características de esta forma de organización. Los elementos más abundantes en la tabla son los metales. 91 elementos son considerados como metales, aun cuando dentro de ellos existen 4 elementos líquidos. Se localizan a la derecha de la tabla y algunas de sus características principales son las siguientes. Por lo general son sólidos a temperatura ambiental, excepto mercurio, galio, cesio y francio, que son líquidos. El color es parecido al de la plata, exceptuando el cobre color rojo y el oro color amarillo. Poseen un brillo llamado brillo metálico cuando se frotan, es su característica principal. Conducen muy bien la energía eléctrica y calórica. Son dúctiles, forman hilos metálicos, y maleables, forman láminas. También son elásticos y tenaces, resistentes a la ruptura. Los elementos metálicos presentan valores bajos en la mayoría de las propiedades periódicas, pues sus átomos, al poseer muy pocos electrones en la última capa, casi no pueden retenerlos, por lo que finalizan perdiéndolos cuando se unen a átomos no metales, convirtiéndose en cationes. Por la condición anterior, son muy reactivos, es decir, buscan unirse con los demás elementos no metales, principalmente con el oxígeno, con el cual forman óxidos llamados óxidos básicos. Cuando estos óxidos básicos se combinan con el agua, forman los hidróxidos.
Los elementos van perdiendo su condición de metales a medida que se avanza de izquierda a derecha en los periodos, pero se aumenta cuando se avanza de arriba hacia abajo en los grupos. Por lo tanto, el bario, el radio, el cerio y el torio son los elementos más metálicos de la tabla periódica. Los elementos de las hileras 6 y 7 que están fuera de la tabla también se consideran metales. Veamos a continuación los no metales. 19 elementos son considerados como no metales, habiendo entre ellos 5 sólidos, 1 líquido como el bromo y 13 gases. En la tabla están localizados a la mano derecha, estando separados los metales por una línea diagonal en forma de grada, la que comienza con el boro. Las características de estos elementos son contrarias a los de los metales, entre las cuales se encuentran: no poseen brillo con excepción del selenio y el yodo. Son pésimos conductores de calor y electricidad, con excepción del carbono. Los elementos no metálicos sólidos son quebradizos, por lo cual no son dúctiles ni maleables. Entre sus propiedades químicas tenemos: en este punto los no metales se dividen en gases nobles y el resto de los elementos no metales. Se creía el siglo pasado que los gases nobles no reaccionaban, es decir, no formaban enlaces químicos, criterio que se ha desvanecido hoy en día, pues el xenón sí forma parte de verdaderas reacciones químicas. Igual se piensa que sea para el resto de los gases nobles. Finalmente tenemos los metaloides. Estos elementos tienen algunas características de los metales y otras de los no metales, es decir, tienen características de los dos grupos. También se les conoce como semimetales. Se localizan a ambos lados de la línea diagonal y son un total de 8. Entre sus características generales tenemos: la mayoría tiene brillo metálico, son sólidos a temperatura ambiente, son semiconductores de la electricidad y el calor, son quebradizos por lo que no son dúctiles ni maleables, pueden formar hidróxidos y ácidos, y también que pueden reaccionar muy bien con el oxígeno y los elementos del grupo 7A, conocido como los halógenos. Finalmente, como hemos visto, existen diferentes formas de organización de los elementos químicos en la tabla periódica, pero nosotros hemos utilizado 3 de las más importantes que nos va a ayudar a estudiar a nuestros elementos químicos.